Buenas noches, chicos. Un gusto poder saludarles. Es la segunda vez que estoy grabando este video. Pueden imaginar que grabé todo el video y al terminar de hablar 45 minutos, me di cuenta que no estaba grabando. Terrible. Voy a tratar de hacerlo lo más práctico posible el día de hoy en mi segundo intento. Espero que salga. Y bueno, voy a hablar un poquito de meningitis en pediatría. Meningitis es la inflamación de la membrana que rodea el cerebro, por sobre todo teniendo en cuenta que es una inflamación. Hay algo que es muy importante en neuroanatomía. Habíamos comentado en el primer año de que las meninges, que era una capa que constaba de 3 capas, básicamente, la pía madre, la dura madre y la aracnoide. Justamente esas capas, ese conjunto de capas era denominado meninges, y las meninges recubren a todo el sistema nervioso central. El sistema nervioso central está constituido del cerebro y de toda la médula ósea, perdón, la médula espinal. Pero chicos, no me recupero todavía, 45 minutos de tal pedo, en serio. Y posteriormente a esto, hay una inflamación entre el sistema nervioso central y las meninges a consecuencia de una inflamación por infección, ya sea por hongo, ya sea por virus, ya sea por bacterias, o incluso ya sea por alguna patología incluso neoplásica, o incluso causada por fármacos, que también hemos tenido casos. Entonces, chicos, más que nada, ¿por qué les hablo de meningitis aguda en pediatría y no en clínica médica o en otras especialidades o en neurología? Y realmente por la prevalencia y sobre todo por la importancia dentro de una especialidad en pediatría, que es la neonatología. Entonces, incluso en algún momento habíamos hablado del por qué necesitamos una especialidad para poder hablar. ¿Por qué necesitamos una especialidad para tratarle a los chicos de entre 0 y 28 días? Y bueno, justamente por la delicadeza y por la incapacidad que tienen todavía de adquirir inmunidad para ciertas infecciones. Entonces, ¿de dónde adquieren la inmunidad? Y adquieren justamente de algunas vacunas que le estamos dando, y también por sobre todo adquieren inmunidad de la leche materna, o sea, de la madre. Por eso es muy importante el calostro, que es justamente la primera leche que le da la madre. También es muy importante la leche materna, es muy importante realmente la leche materna que puede llegar a darle la madre al chico. Es bastante importante, porque realmente la madre, al darle la leche materna, comparte la inmunidad con la criatura. Entonces eso es muy importante. Es la epidemiología, o sea, ¿por qué damos esto en pediatría y no en otras especialidades? Les respondo la pregunta, porque la frecuencia la incidencia es de 2 a 10 casos por 100.000 habitantes. Pero de entre estos, si lo volvemos a simplificar solamente en neonatos, 400 por 100.000 habitantes, no por 100.000 habitantes, por 100.000 neonatos se da justamente en este grupo etario. Entonces, si nuevamente nosotros lo volvemos a simplificar solamente en lactantes, se da entre 1 y 2 casos por 100.000 habitantes. Entonces, si lo englobamos solamente en neonatos y en lactantes, solamente este grupo corresponde a un 80% de todos los casos dentro de la población y dentro de todos los habitantes. Entonces, por eso es lo que hablamos tanto en pediatría de meningitis, y por eso es que causa tanta alarma en la escuela, y por eso es que causa tanta alarma cuando hay un caso de meningitis en las guarderías. Por eso entonces quiere saber si es bacterial, si es viral, por sobre todo, ¿verdad? Para poder ver un poquitito cuáles son los pasos a seguir, ¿verdad? Entonces, hay algo que es muy importante y por sobre todo fundamental, que es la introducción de las vacunas conjugadas para 7 serotipos de estafilococos neumonios. Ha reducido en un 90% en lugares donde es rutinario la aplicación de las vacunas. O sea, eso realmente es fundamental, porque realmente esto redujo notablemente
Es muy importante decir realmente que el Paraguay tiene un muy buen sistema de vacunación. Normalmente los mayores nos volvemos tercos y nos volvemos antivacunas incluso con el tiempo, pero las madres normalmente que son todavía sobreprotectoras, o sea, no dudan, porque no quieren a un hijo con poliomielitis, porque no quieren a un hijo con meningitis. Entonces, bueno, evidentemente las vacunas, claro que son bastante dolorosas y causan de repente un poco de febrícula en los chicos por posterior a la aplicación y todo eso, pero la madre sabe que cada lágrima que derrama el chico a consecuencia de una inyección por vacunas vale su peso en oro a consecuencia o por sobre todo gracias a la inmunidad que le va a generar esas vacunas. Entonces, evidentemente, no hay ninguna duda de que la aplicación de la vacuna es fundamental para evitar este tipo de enfermedades. Entonces, por eso es que no es que vemos demasiada meningitis en nuestro país, ¿verdad? Pero si nosotros no nos salvaguardamos esta capacidad que hoy tiene la madre de seguir eligiendo, de que el chico se vacune y empezamos a volcarnos por cosas como antivacunas. Hoy, por ejemplo, estuvo circulando un audio de que supuestamente le atribuían al doctor Pilarti. O sea, dentro de poco se van a dar cuenta de que la gente van a meter cosas en la boca a ustedes. Ni siquiera era la voz del doctor Pilarti, que le parecía, no sé, a Darío González o a Richard Machuca o al Moreno Latino, le parecía, no le parecía al doctor Pilarti. Entonces, gente que todavía son queridas y confiables van a empezar a utilizar sus nombres para poder dispersar noticias como estas, justamente para que la gente no se vacune. Entonces, esperemos, por supuesto, que este tipo de cosas no ocurran todavía con las madres, por supuesto, y por los hijos, para evitar, por supuesto, no me gustaría, por supuesto, volver a ver, por ejemplo, casos de poliomielitis, casos de tétanos, cosas, por supuesto, que hace ratísimo que no vemos. Gracias, por supuesto, al impecable esquema de vacunación, que y es importante decirlo, que tenemos por lo menos a nivel pediátrico, ¿verdad? Todas las madres salen con un cuadernito eh, a nivel de pediatría y es importante que cumplan ese esquema de vacunación, ¿verdad? Entonces, es muy importante. La etiología es muy importante conocerla. Voy a revisar cada rato, ¿sí? Si está grabando, sí, está grabando muy bien. Bueno, la etiología es de origen bacteriano, puede ser de origen bacteriano, pueden ser de origen tanto viral como fúngicos. Ya le dije también que puede ser a consecuencia de fármacos y también, por supuesto, a consecuencia de neoplasia, ¿verdad? Entonces, es muy importante también tener en cuenta de que no solamente podemos tener de origen viral y bacteriano, pues siempre también todo lo que pueda entrar y que no esté necesariamente correlacionado con la normalidad dentro del líquido cefalorraquídeo podría causar una inflamación a nivel de la meninge, ¿verdad? Entonces es importante eso. Entonces, la sospecha etiológica, o sea, saber qué es lo que causa, es clave para el inicio, por sobre todo de la antibioticoterapia precoz empírica. ¿Por qué es importante esto? Porque es como lo que decíamos en la clase anterior, cuando hablamos en algún momento de infección de la vía urinaria. Cuando hablamos de infección de la vía urinaria, hablamos de que un 90% de la infección de la vía urinaria es causada por una bacteria que se denomina Escherichia coli. Esa Escherichia coli sabemos nosotros, una vez que hacemos el diagnóstico de infección de vía urinaria, sabemos que como la infección en un 90% es causada por esa bacteria, otra vez sabemos nosotros que hay antibióticos, por ejemplo, como la ciprofloxacina o la cefalexina o la cefixima, que son antibióticos que funcionan bastante bien hacia ese tipo de infecciones causado por ese agente etiológico. Entonces podemos nosotros sin ningún inconveniente iniciar una antibiótico-terapia empírica hasta que tengamos nosotros su antibiograma, porque el antibiograma, pues el problema es que está recién entre 3 a 4 días, entonces es el principal inconveniente con el antibiograma. Entonces, mientras que está el antibiograma, nosotros podemos iniciar una antibiótico-terapia empírica al paciente. Entonces, eso es muy importante. Entonces, es algo que es fundamental, es conocer si es de origen viral o si es de origen bacteriano, y por sobre todo en qué periodo de vida se encuentra el chico, si está en un periodo neonatal, porque si está dentro de un periodo neonatal podemos fácilmente decir de que de repente podemos estar ante un Streptococcus galáctico, podemos estar ante una Escherichia coli,
ante una liceria monocistógena. O sea, y si estamos entre un chico de 1 a 3 meses, podemos hablar de un Streptococcus agaláptides, de un Streptococcus pneumonium, o de un chico mayor a 3 meses, podemos hablar de un Streptococcus pneumoniae o de un meningococo sin ningún inconveniente. O sea, si nosotros hoy sabemos si estamos ante una meningitis de origen bacteriano y otra vez ubicamos en qué periodo de vida se encuentra el chico, fácilmente nosotros podemos ya iniciar una antibiótico-terapia empírica para poder tener rápidamente una mejoría sintomatológica y una mejoría clínica del chico, sin por supuesto esperar que eso empeore, porque por supuesto esto puede devenir con un shock séptico, o sea, varias cosas que pueden causar por supuesto esta patología en particular. ¿Cuál es la patogenia? Normalmente suele ser la colonización a nivel de la orofaringe, suele ser la principal causa. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? O sea, hay una colonización a nivel de las amígdalas, a nivel de la orofaringe, eso pasa a la sangre y pasa al sistema nervioso central, causando una respuesta inflamatoria. Eso causa aumenta la permeabilidad de la barrera hematoencefálica y causa una lesión a nivel del endotelio capilar con una necrosis a nivel tisular. Entonces, ¿qué causa esto? Causa un aumento de la presión intracraneal. Si es un chico pequeño, menor de 3 meses, incluso podemos tocar fácilmente las fontanelas anteriores y posteriores y podemos fácilmente poder ver que hay un aumento de la presión intracraneal porque hay un abombamiento de las fontanelas. Entonces, ¿qué causa también? Incluso puede causar una isquemia, puede causar un edema cerebral. Entonces, esta es la patogenia, o sea, cómo ocurre la infección a nivel de las meninges, ¿verdad? ¿Y cuál es la clínica? Y normalmente suele ser en el recién nacido, por sobre todo en el neonato, suele ser fiebre, por sobre todo una fiebre sin foco, ¿verdad? Porque si vemos un neonato con un corte, ¿verdad? Y vemos que sale pus y tiene fiebre, bueno, esa es una fiebre con un foco que puede ser sin ningún inconveniente una herida, una infección de partes blandas a consecuencia de una herida, que sea causada, provocada, quirúrgica, lo que sea, sin ningún inconveniente. O sea, un chico de 5 años, después me duele mi diente, vemos un diente ulcerado y tiene fiebre, entonces vemos que a consecuencia de eso, bueno, evidentemente es una fiebre con un foco. Pero si viene el chico con una fiebre, pero que no tiene un foco, ojo, cuidado. Aparte se le suma una irritabilidad, una letargia, una succión pobre, entonces no está succionando como corresponde, o sea, eso evidentemente se traduce en el adulto como si fuese una astenia, vómito y la fontanela bombada, como que estuve con la fontanela, recuerde por anatomía que habíamos dado en el primer año, de que era justamente una disolución anatómica en la región anterior del cráneo, o sea, un chico que nace recién no tiene todavía el cráneo totalmente cerrado, sino que tiene una fontanela, o sea, una pequeña estructura anatómica todavía que no están unidas a nivel del cráneo, entonces ya sea en la región anterior y en la región posterior, entonces se puede sin ningún problema ver que está bombada en la región anterior por el aumento de la presión intracraneal. En el lactante podemos ver una fiebre o incluso podemos ver una febrícula sin ningún inconveniente, vemos vómitos, vemos rechazo de la toma, vemos un decaimiento, una irritabilidad, incluso vemos una alteración de la conciencia que podría llevar incluso a convulsiones en el lactante. Entonces, sin ningún inconveniente, esto podría causar incluso y llevar a una convulsión, incluso puede ser una convulsión febril a consecuencia de la meningitis aguda. En el chico de 1 año es mucho más fácil diagnosticar, por sobre todo en los 1 año y mayores, porque ya una fiebre muy elevada, incluso que no cede con los antitérmicos. ¿Por qué? Porque le damos paracetamol, le damos, la indicación del paracetamol es de 1 gota por kilo peso, tiene 30 kilos, se da 30 gotas, la dipirona es lo mismo, el paracetamol es muy fácil, el nombre comercial es acetamol, la dipirona, el nombre comercial más conocido es la novalgina, la dipirona, entonces le da 1 gota por kilo peso, es una muy buena dosis. Entonces no cede los antitérmicos convencionales a la dosis convencional. A eso se le suma ya una cefalea, o sea, el chico le duele ya la cabeza, tiene vómito y por sobre todo incluso puede llegar a tener convulsiones a consecuencia de que la fiebre incluso llega a 40 o 42 grados sin ningún inconveniente, entonces causa una convulsión febril. Luego ya tenemos lo que se denomina signo de irritación meningea o de Kerning y Rusinski.
¿verdad? Algo que es, sobre todo, casi patoneumónico para poder determinar una meningitis aguda, donde le ponemos al chico en una forma horizontal y luego, si ustedes ven, hay un médico que ahí le está levantando nada más la cabeza, no le toca una cosa, nada del cuerpo. El chico se le pone recto, relajado, tranquilo, se le levanta la cabeza y al levantarle la cabeza automáticamente levanta las piernas de esa manera, o sea, flexiona las piernas. ¿Por qué? Porque hay dolor en la tracción del cuello a consecuencia de que hay una inflamación de las meninges. Entonces él tracciona las piernas y bueno, evidentemente eso es un signo casi patoneumónico de que hay una inflamación a nivel de de las meninges, ¿verdad? Entonces, bueno, acá ya me salió contraindicaciones, pero tenía que haber sido primero indicación y después indicación. Pero bueno, la punción lumbar es realmente el método auxiliar de diagnóstico que realmente nos ayuda por sobre todo a determinar ante qué tipo, cuando ya hacemos un diagnóstico clínico de una meningitis, cuando pensamos que es una meningitis, el que nos da la certeza de que estamos ante una meningitis es el líquido cefalorraquídeo, o sea, la punción lumbar. Entonces, punzamos a nivel lumbar, normalmente se punza entre la L3 y L4, o entre L4 y L5, se hace una punción en la zona, y ese líquido cefalorraquídeo se le manda a estudio. Hay una cosa muy importante, o sea, no podemos nosotros mandarlo esto para cultivo, y que esté en 72 horas, un retorno incluso preliminar de que hay un cultivo, perdón, un aumento de algunas bacterias y por sobre todo no hay nada. Y luego recién hacer un antibiograma, o sea, esto tarda 4 días, fácilmente 3 a 4 días en estar todo el resultado. No podemos nosotros esperar eso mientras que el chico está totalmente planchado a consecuencia de esta situación. Entonces, hay estudios que se pueden hacer antes sin ningún inconveniente porque se estudia lo que es el líquido cefalorraquídeo normal. Y hoy sabemos también, es lo que yo siempre le digo, o sea, ¿cómo estudiar un cuerpo enfermo si no sé cómo está un cuerpo normal? O sea, alguien en algún momento, me imagino, se le antojó y digo, voy a estudiar un poquito cómo está el cuerpo normal. Estudió cómo es el líquido cefalorraquídeo normal, lo describió y luego lo describió con el líquido cefalorraquídeo enfermo a consecuencia de una infección bacteriana y una infección también de origen viral. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros mandamos esto al laboratorio, por sobre todo solicitando lo siguiente: recuento de leucocitos, de glucosa y proteínas. Esto es súper fácil y por sobre todo determina qué tipo de tratamiento va a llevar. Porque si hay un aumento de leucocitos, un leucocitosis, un glóbulos blancos aumenta, leucocitos y glóbulos blancos. Si hay un aumento de los leucocitos, de los glóbulos blancos, por sobre todo por encima de los 1000 microlitros, por sobre todo con predominio de los polimorfos nucleares, que son los neutrófilos, en un 80%, bingo, estamos ante una bacteria, porque los polimorfos nucleares son bacterias, por sobre todo los neutrófilos, perdón, son células que atacan a las bacterias, son las defensas contra las bacterias, por sobre todo los polimorfos nucleares, en este caso los neutrófilos, van y atacan las bacterias. Entonces, si hay guerreros en un líquido cefalorraquídeo atacando en esa zona, porque el líquido cefalorraquídeo es estéril, no hay absolutamente nada en el interior en cuanto a bacterias, entonces no tiene por qué haber un neutrófilo también ahí diciendo que ellos son guerreros. ¿Para qué mandar un guerrero? Mandar la guerra con el enemigo, lo mismo. Entonces, sería un aumento de los leucocitos y por sobre todo con predominio de polimorfos nucleares, estamos ante un caso de bacterias. Si aparte de eso otra vez vemos que hay una hipoglucorraquia, ¿qué quiere decir eso? Disminución del azúcar dentro del líquido cefalorraquídeo. O sea, lo normal es que el azúcar dentro del líquido cefalorraquídeo esté en 40 miligramos por decilitro. Si está por debajo de los 40 miligramos por decilitro, evidentemente alguien está consumiendo mi bacteria. Entonces, un ser viviente está consumiendo mi bacteria. Entonces, quiere decir, perdón. Un ser viviente está consumiendo mi glucosa. Claro, o sea, evidentemente, recuerden que hay un ser viviente que tiene que consumir algo, de algo tiene que vivir. Bueno, ahí tenés azúcar para poder consumir. Entonces, sigue consumiendo azúcar, se está reproduciendo y bueno, evidentemente, si hay disminución del azúcar dentro del líquido cefalorraquídeo, evidentemente estamos ante un ser vivo y en este caso es una bacteria. Luego tenemos una hiperproteinorraquia. ¿Qué quiere decir eso? Tenemos un aumento de las proteínas. ¿Por qué tenemos aumento de las proteínas? Porque recuerden también algo muy importante. Las bacterias, para poder reproducirse,
necesitan y liberan proteínas. Entonces hay un aumento de proteína porque hay replicación bacteriana en la zona. Entonces, chicos, si yo tengo aumento de los leucocitos con predominio polimorfo nuclear, tengo otra vez disminución de mi azúcar porque están comiendo mi azúcar unos parásitos en la zona, bacterias. Claro que evidentemente hay bacterias. Y si otra vez tengo un aumento de las proteínas porque hay replicación bacteriana, evidentemente estoy ante una meningitis de origen bacteriano. ¿Qué pasa si yo tengo una infección viral y no bacteriana, o sea, una meningitis de origen viral? Tengo un recuento de leucocitos bajo. Si alguna vez tuvieron dengue, le habrán pedido en época de pandemia, no pandemia, epidemia de dengue, le habrán pedido un hemograma y le dijeron, ¿sabes que tenés dengue? Pero le dicen, ¿pero cómo usted me pediste mi test de dengue? Me pediste un simple hemograma. Y sí, porque yo sé que tenés dengue porque tenés bajo tu plaqueta, porque eso causa la enfermedad, y también tenés bajo tus glóbulos blancos. Cuando los glóbulos blancos bajan, es porque hay una infección viral de por medio. Entonces, es justamente por eso, ¿no? Entonces, si están bajo mis glóbulos blancos, y aparte otra vez encuentro que hay predominio de mononucleares, que en este caso son los linfocitos, y claro, los linfocitos hay siempre donde hay infecciones virales. Entonces, si encontramos linfocitos y están bajos mis leucocitos en particulares, evidentemente estamos ante una infección de origen viral. Y si encontramos una hiperglucorragia, o sea, un aumento de la glucosa, quiere decir que está sobrando azúcar, que nadie está consumiendo absolutamente nada de azúcar, entonces otro punto más para que el origen sea viral y no de origen bacteriano, porque si bien bacterias van a consumir mi azúcar, me va a sobrar todo mi azúcar. Y por supuesto hay una disminución de proteína, o sea, una proteína baja porque no hay replicación bacteriano, porque recuerden siempre que la proteína como tal no es un ser vivo, sino que es un fragmento de ADN o ARN que es parasitario, o sea, necesita otra vez parasitar otra célula, o sea, es un retazo de alguna manera de ADN o ARN que necesita otra vez introducirse a nivel, sí, para la redundancia, introducirse a nivel intracelular para poder sobrevivir. Es un intracelular propiamente dicho. Entonces no necesita ninguna proteína para poder vivir. Luego, ¿qué hacemos? Hacemos el cultivo del liquidocefalorraquídeo justamente para tener un diagnóstico definitivo, para saber qué tipo de bacterias es. Entonces, eso también es fundamental poder tenerlo. ¿Para qué? Para poder hacer un diagnóstico definitivo de qué bacteria estamos, si es una bacteria, para poder hacer también un antibiograma, para poder saber si el antibiótico que estamos utilizando de manera empírica es el correcto y está causando la cobertura que queremos. Luego también podemos hacer laboratorio, por supuesto, en fase aguda, o sea, tenemos un aumento de PCR sin ningún inconveniente. Cuando hay una fase inflamatoria e infecciosa hay un aumento del PCR, un veces que ha aumentado. Y luego tenemos un hemocultivo que suele ser también positivo, incluso en un 50 a 60% de los casos que no están tratados. Y justamente porque esto también del líquido cefalorraquídeo puede pasar a la sangre y justamente eso es lo que no queremos, necesitamos tratar rápidamente porque esto puede causar un shock séptico, que es justamente ya la diseminación general de la infección, ¿verdad? La meningitis viral que suele ser causada por enterovirus o por herpesvirus son los agentes causales más frecuentes. Y suelen ser justamente los causales de los brotes de origen epidémicos. Y especialmente suele estar presente en los meses de verano y de otoño. Los síntomas suelen ser fiebre, suelen ser una cefalea intensa y que suele acompañarse también con la fotofobia, que suele ser la incapacidad de observar la luz, y también suele estar acompañado por vómito. Esta es una escala que se llama escala de Boyer, que es justamente para hacer diagnósticos diferenciales de la meningitis, que les dejo para que ustedes puedan leer. Hace rato estuve explicándolo, ya es mi segundo video, estoy cansado, mentira. Los criterios para ingreso de UTI, por supuesto, considero más importante que la escala de Boyer, por eso le comento un poco más de esto, por sobre todo, o sea, cuando yo le dejo al chico en la terapia. Y bueno, cuando hay signos de shock séptico, ¿verdad? Cuando hay hipotensión, o sea, cuando está bajando la presión del chico, por sobre todo cuando hay oliguria, eso también es muy importante. La oliguria es un factor muy importante, predeterminante, para poder determinar, valga toda la redundancia que acabo de decir, el criterio de mortalidad. Recuerden siempre también que los riñones están demasiado cerca. Bueno, realmente sí, es el primer órgano principal de la aorta inferior, la aorta descendente, mejor dicho, y que recibe con mucha potencia sangre que viene del corazón.
Entonces, si es que hay una disminución de la producción de orina, y quiere decir que ya hay un daño importante, hay un shock importante, una hipotensión importante, un fallo multiorgánico importante. Entonces, eso es un criterio de mortalidad muy importante. Entonces, alguien que está cursando una oliguria, y bueno, ojo, ¿verdad? Ojo, porque tiene que quedarse internado, y por sobre todo si es posible una unidad de cuidados intensivos pediátricos, ¿verdad? La hipoperfusión capilar, que es muy fácil de medirlo, se mide solamente con un dedo, ¿verdad? O sea que es muy fácil. La taquicardia, la acidosis metabólica, la focalidad neurológica, las crisis convulsivas, o sea, cualquier paciente que ha tenido una crisis convulsiva o ha tenido un coma o ha tenido una hiponatremia severa, debería de quedarse internado y por sobre todo buscar una unidad de cuidados intensivos pediátricos, ¿verdad? Para que pueda tener, por supuesto, una atención mucho más especializada. El tratamiento. Y el tratamiento, justamente uno de los antibióticos más utilizados suele ser, normalmente suele ser en combinación para dar una muy buena cobertura, suele ser la cefotaxima más ampicilina. Se debe utilizar sobre todo en los chicos de menor a un mes hasta los 3 meses, y a partir de los 3 meses se puede asociar sin ningún inconveniente con ceftriaxona o con vancomicina. Pero la cefotaxima en este caso es casi un antibiótico, casi como un gold estándar para poder utilizar de manera, a ver, ¿cómo decirlo? De manera empírica hasta que podamos tener nosotros el antibiótico, perdón, hasta que podamos tener el antibiograma. Entonces, menor de un mes es cefotaxima más ampicilina. De 1 a 3 meses se puede utilizar cefotaxima más ampicilina, o si no, ya podemos utilizar la vancomicina, ¿verdad? Entonces, bueno, dependiendo de cada situación, incluso ya aquí está puesto, ¿verdad? Y bueno, después cuando ya tengamos nosotros ya un antibiograma, no, perdón, cuando tengamos ya el cultivo y tengamos ya el germen aislado, podamos ver, por ejemplo, tenemos un Streptococcus pneumonium y podemos hacer cefotaxima ceftriaxona, ejemplo. Si tenemos un Staphylococcus aureus, ahí podemos hacer, podemos hacer vancomicina más rifampicina, por ejemplo, ¿verdad? Si tenemos una Escherichia coli, podemos hacer la cefotaxima más ceftriaxona. Entonces, dependiendo ya del agente causal aislado, sin ningún inconveniente, ya podemos hacerle ya un tratamiento mucho más dirigido, ¿verdad? La duración del antibiótico, dependiendo. Si tenemos neumococo, hacemos por 10 a 14 días. Si tenemos meningococo, entre 5 a 7 días es suficiente. Y por supuesto los bacilos gram negativos que incluso pueden llegar hasta 21 días, o los Neisseria, perdón, las listerias que pueden llegar incluso hasta 21 días, dependiendo, ¿verdad? Y algo que es muy importante también, que es la administración de corticoides. Recuerden siempre que los corticoides siguen siendo y serán por un largo periodo de tiempo todavía los antiinflamatorios más potentes que tenemos. Entonces son antiinflamatorios muy buenos a nivel cerebral. Entonces se utilizan bastante para poder disminuir un poquito los síntomas, disminuyen bastante bien los síntomas neurovegetativos como el vómito, el dolor de cabeza. Entonces le da realmente una mejoría sintomatológica muy buena al chico hasta que empiece el antibiótico a hacer realmente el verdadero trabajo, que en este caso es matar a las bacterias que están causando los verdaderos problemas. Entonces, eso va a ser fundamental. Bueno, chicos, hasta aquí lo de hoy. No fue tan largo, creo. No sé, tú tienes todo un contador de minutos, ¿verdad? Pero creo que no fue muy largo, como menos de media hora. El otro fue más largo, pero bueno. Como le digo, terminé y a veces no se grabó, me quise pegar un tiro. Bueno, como le dije, esto fue grabado porque tengo una reunión impostergable justo en el horario donde solemos dar las clases, y me avisaron a última hora. Entonces no quise apurarle a todos ustedes también para que puedan conectarse. Entonces, bueno, decidí que sea de esta forma. ¿Por qué les doy de esta manera? Porque muchos se preguntarán, y muchos se habían molestado incluso en algunos momentos, del enfoque médico que yo le doy a mis clases. Sí, me acuerdo en algún momento. Fue una anécdota que le conté incluso en la UTCD, en una universidad donde yo enseñaba anteriormente. Una de las alumnas se fue a quejarse en dirección a decir que mis clases tenían un enfoque muy médico. Claro que van a tener un enfoque médico primeramente porque yo soy médico. Segundo, la clase se ajustan a un programa, o sea, ellos me piden para que de esto que estoy dando. Tercero, algo
muy importante que yo quiero que se quede con ustedes es de que muchos de ustedes van a trabajar en el interior del país. Muchos de ustedes no hace falta que trabajen en el interior, pueden estar ahí en Capiatá, una zona medio alejada nomás de Ruta 1 y más que suficiente para que incluso ustedes sean el mayor contacto que va a tener un usuario con un personal sanitario. Entonces, si están en el interior del país, con más razón todavía. O sea, hay muchas licenciadas o licenciados en enfermería que realmente son determinantes en su campo, ¿verdad? En su área. Entonces, es fundamental que ustedes, por sobre todo, no delimiten su conocimiento, ¿verdad? Entonces, si ustedes piensan que esto realmente tiene como un tinte muy médico y no tanto de enfermería, realmente se están equivocando y bastante. O sea, es algo que yo siempre le digo, de lo único que van a tener miedo el día que reciban su título de todo lo que no saben, porque la gente va a llegar en un puesto sanitario donde van a estar ustedes solos, que no va a haber un médico, y le va a decir licenciada, licenciado, mi hijo tiene fiebre, esto es grave, le llevo hasta, no sé, se va a ir allá a ver, en Colonia, no sé, Colonia, no sé, Mandiote, del distrito de Guayirí. Está a 70 kilómetros del hospital de Guayirí, que por cierto, ustedes no tiene médico. Entonces, lo que usted le diga va a ser determinante. Entonces va a ser fundamental de que si ustedes, si tienen un chico de 1 año que, que está con una fiebre, que tiene 40 grados, que la mamá te dice que ya le dio paracetamol, que vos le acostaste y que le subiste un poquitito la nuca y había sido una rigidez de nuca. Y bueno, evidentemente no le puede decir a la mamá que se quede tranquila. Le tiene que decir que vaya y que busque un lugar más especializado. Entonces, poder realmente hacer o encaminarle a los usuarios con tus conocimientos van a ser fundamentales en la práctica de la profesión. Entonces, poder delimitar los conocimientos, porque yo soy licenciado en enfermería y yo lo que tengo que hacer es hacer medicación y cumplir las indicaciones del médico. O sea, no hay nada más mediocre que eso. Entonces, yo lo que no quiero es eso para ustedes. O sea, este es un equipo. Yo necesito que te conozcan mucho, ¿verdad? Para que ustedes le puedan guiar a la gente y por sobre todo para que la gente que llega junto a nosotros, los médicos, ya sean gente educada y encaminada, no gente que esté totalmente perdida. Entonces, eso es lo que necesitamos. Y yo sí es que le doy un enfoque médico, un enfoque de enfermería, un enfoque epidemiológico a mis clases, y es porque no quiero absolutamente nadie, como le había dicho en algún momento por John Forbes Nash, no quiero absolutamente ninguna mentalidad mediocre. Le diga a ustedes, y por sobre todo le diga a usted cómo te tienen que aprender y por sobre todo hasta dónde tienen que aprender. O sea, que nadie le ponga límite, por sobre todo a lo que tienen que aprender. Entonces, chicos, quiero que se queden con esto. Esta es nuestra última clase. Luego ya vienen las exposiciones y esperemos que sean bastante buenas y didácticas también. Así que nos encontramos el día de mañana. Que tengan muy buenas noches y gracias por la paciencia. Chao, chao. Espero que grabe. Dios mío.